¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, profesor. Nos encontramos en esta actividad que es para la materia de cultura de paz, en la cual hablaremos un poco sobre la definición de irinología y algunas cuestiones que conciernen también a la paz mundial y que conciernen a algunas acciones, actividades y líderes que han surgido en torno a la paz y a la cultura de la misma. Iniciando con la irinología, partimos con que viene del vocablo Irene, que es la diosa griega. Entonces, es la diosa griega de la paz y logo significa estudio o tratado. Así que la conjugación de la palabra irenología tiene que entenderse por la ciencia que estudia la paz o el tratado que estudia la paz. Partiendo de esto, vale, ¿qué te parece la irenología? ¿Qué importancia le podemos dar en el mundo actual, en un mundo donde hay muchos conflictos recientemente y donde se ha caracterizado por eso, por conflictos, no por la ausencia de los mismos? ¿Qué importancia crees que tiene la paz y la irenología? Buenas noches, espero que la estén pasando bien. La verdad, para mí la ideología considero que es un aspecto muy importante, ya que, como lo mencionas, no solo entiende el estudio de la paz como tal, sin ausencia de guerra, sino que también lo interpreta como un concepto más positivo en el que no solo se necesita la ausencia de guerra, sino que para que una nación pueda estar bien, pueda tener un buen desarrollo y se le considere que está en un estado de paz, tiene que tener desarrollo económico y un desarrollo en su sociedad. Entonces, pues sí, el concepto de irinología es muy importante que lo sepamos identificar, no como solamente ausencia de paz, sino en un estado de paz positiva. Muy bien, coincido en gran parte con lo que mencionas. Y partiendo de eso, Vanessa, te quería preguntar también sobre los recientes movimientos que han surgido, sobre todo en algunos países con conflictos. ¿Estos países crees que tienen que ver con algún sentido positivo o con algún sentido, por allá así llamarlo, negativo, con el estudio de la paz? Porque recordemos que hay varias corrientes. Hay una corriente que es la de Oriente y la de Occidente. ¿Cuál crees que se acerca más a la que para ti podría ser la definición de irinología o la correcta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Respecto a lo que mencionas, yo considero que actualmente nosotros nos estamos regiendo por un sistema internacional basado en el realismo, donde las distintas naciones están buscando una hegemonía, por tanto existen conflictos basados mm, en un poderío. Entonces es complicado poder encontrar un balance positivo en esto, ya que siempre se va a estar velando por encontrar que se cumplan los intereses propios, sin importar cuáles sean los rezagos que se pueden dejar en otras naciones o en la sociedad. Entonces, más que nada siento que esta es la parte por la cual se menciona mucho que la paz es la ausencia de guerra, porque con base a todo lo que se está llevando a cabo para que se reduzca la lucha por la hegemonía, tenemos muchos conflictos. Entonces, más que nada es por eso que se hace un énfasis en las palabras o definiciones como lo son violencia, eh, conflicto bélico. Sí, lo que mencionas del sistema internacional creo que es algo muy importante y que como lo mencionas, esa búsqueda del poder también hace que encaminemos la palabra paz hacia este sentido. Lisbeth, con base a lo que dijo Vanessa sobre esto, ¿tienes algún ejemplo de los últimos años de algún personaje o algún conflicto que se haya suscitado y que haya algunos líderes de opinión, algunos líderes, ya sea en el aspecto cultural, social, económico, que hayan alzado la voz para tratar de detener o tratar de mitigar algunos de los conflictos que hemos tenido recientemente? Bueno, buenas noches. Eh, Estos últimos años yo ya, bueno, encontré en base a las investigaciones que habíamos tenido para las evidencias pasadas, un personaje en específico. Este es como uno de los más recientes. Esto lo encontré del 2011. Esta persona se llama Javier Sicilia. Este personaje, bueno, pasó de ser pues solo un padre de familia a convertirse en un activista por la paz. Esto después de pues un trágico suceso en su vida, que fue el asesinato de su hijo. Esto pues igual en el año del 2011.
cuando supimos que pues la inseguridad y como la guerra del narcotráfico era algo muy presente. Entonces esta persona, pues dado al suceso de lo que del asesinato de su hijo, pues vio una oportunidad para poder como como un campo de oportunidad para poder progresar con la paz y poder como minimizar el problema o todo lo que estaba conllevando el narcotráfico, ya que se llevaba a personas inocentes que pues no tenían nada que ver con este problema y pues era algo como importante para él, ya que no quería que esta situación se repitiera con otras personas. Lisbeth, ¿cómo crees que podríamos ser nosotros partícipes de estos movimientos? ¿O cómo crees que podríamos poner nuestro granito de arena para contribuir a la paz? Bueno, yo considero que esto se debe llevar desde un núcleo como más personal. Es un valor que que se debe inculcar desde un principio, ya que esta práctica de la paz es algo que se puede como ver en, pues, cotidianamente en nuestras relaciones con las personas, desde que vamos en el transporte público, la gente con la que vamos caminando a un lado de la calle y pues el poder estar como en tranquilidad, no causar problemas que pueden llegar a perjudicarnos a nosotros mismos y a las personas que nos están rodeando. Así que pues considero que es algo como importante tomar como un principio básico. Que partiendo de un núcleo cerrado, un núcleo más pequeño para llevarlo al exterior. Rosalba, partiendo también de esto que menciona Lisbeth sobre los núcleos, ¿cuáles crees que pueden ser algunas de las claves para que los estados logren acercarse más a la paz, logren acercarse a no estar viéndolo eh, desde el lado negativo, como le mencionaba Vanessa, de la hegemonía y demás? ¿Cómo crees que los estados pueden no acercarse o alejarse más bien a esa búsqueda de conflictos? O sea, ¿cuáles crees que son las claves para mantener una paz en los estados? Pues bueno, yo creo que es muy importante siempre la comunicación. O sea, no necesariamente llegar a la violencia para poder resolver como algún conflicto. O sea, creo que también aquí entran mucho todos los métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación, negociación, conciliación, etcétera, etcétera, para que ahora sí que entre las ambas partes del conflicto se pueda llegar a un acuerdo en el que ambos salgan beneficiados. Y creo que también es muy importante la cultura que existe dentro de los países. Es decir, o sea, que las personas realmente, los ciudadanos, etcétera, etcétera, pues se comuniquen, se traten con respeto y pues que exista ahora sí que esa armonía en el país entre los ciudadanos para que eso se pueda ver reflejado entre los países. Y por último, una última pregunta, Rosalba. Vanessa también mencionaba algo sobre el sistema internacional. Bien, en el sistema internacional sabemos que hay organismos supranacionales, organismos que orientan a los países hacia algunas conductas, algunas acciones, que no existe una ley, una autoridad a nivel mundial, pero sí existen algunos organismos que pueden orientar a los países. ¿Tú crees que estos organismos supranacionales deberían de guiarnos hacia la paz y de qué manera? Sí, bueno, yo creo que también aquí es bien importante que estos organismos incluyan a todos los grupos de la sociedad. Es decir, muchas veces, por ejemplo, las personas indígenas no se les incluye en este tipo de cosas, no sé, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí es bien importante que estos organismos trabajen en conjunto, sobre todo con los países donde hay como más violencia, etcétera, etcétera, para crear ahora sí como que estos grupos de trabajo donde incluyan a las personas, y pues trabajen para que los países, en lugar de generar un conflicto, pues, bueno, que lo quieran resolver a través de la violencia, que lo resuelvan a través de la comunicación, para que pues ambas partes puedan llegar ahora sí que a un acuerdo, pero que ambos estén beneficiados. Muy bien, creo que con eso hemos abarcado gran parte de lo que concierne esta clase de genealogía y de la importancia que tiene no solo en nuestra vida del día a día, sino que también en un aspecto nacional y en un aspecto internacional, siendo la figura de los estados y en el sistema internacional. Compañeras, ¿algo que quieran agregar a esta clase, a esta exposición, a esta plática que tuvimos sobre la cultura de la paz y la genealogía?
Pues yo creo que solo por último decir que en la actualidad o años atrás hemos visto cómo muchas personas, muchas mujeres, hombres han trabajado para ahora sí que aportar un granito de arena en cuestión a todos estos conflictos que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no empezar desde nuestros hogares, con nuestros amigos, etcétera, etcétera? Ahorita aprovechando las redes sociales, pues difundir cuáles son ahora sí que las violaciones a los derechos humanos que existen en otros países, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese sería un punto muy importante que podría agregar. Gracias. Ok, muy bien. Al parecer es todo, nos despedimos y les agradecemos por su atención. Nos vemos en próximas emisiones. Hasta luego.